es un mensaje doctrinal en el que quisiera compartirles lo que enseña la palabra del Señor en relación a el propósito que tenemos nosotros como iglesia y por lo tanto el propósito de los cristianos al estar en la iglesia. En otras palabras, dicho de manera bien directa, de repente de manera muy práctica, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué esta iglesia? No me refiero al templo, también podríamos decir para qué el templo, pero la iglesia, la gente, el pastor, los pastores, los líderes, toda estructura, ¿cuál es el propósito? Ahora, la iglesia tiene varios propósitos, pero hay un propósito principal, pues de ser el propósito, y de hecho lo es, por ejemplo, de proveer como iglesia un espíritu familiar, de compañerismo, de amistad. Claro que sí. Llegamos a la iglesia y hallamos hermanos en la fe. Somos una familia, somos amigos. Perfecto. Pero ¿es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Y la iglesia no puede perder eso, y usted tampoco como persona, como cristiano, de manera personal, no podemos perder ese propósito principal, sino la iglesia pierde su esencia. Y nosotros como cristianos estamos en cualquier club, no en una iglesia. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 11 al 16. Vamos a leer todo este pasaje de la Escritura, Efesios capítulo 4, 11 al 16, pero solo expondré algunos aspectos, porque es un pasaje riquísimo en enseñanzas. Dice así, voy a leer para todos, Efesios 4, 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar, perfeccionar, dice, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, ese es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Si usted ha puesto atención, ya saben el texto, pueden seguirlo estudiando en la casa. Si usted ha puesto atención, decía, usted se ha dado cuenta que aquí habla del Señor estableciendo, concediendo a su iglesia dones y ministerios para que la iglesia pueda cumplir con su propósito. Por eso el Señor levanta, dice, pastores y maestros, evangelistas, profetas y predicadores, y todos estos ministerios. Y como sabemos, da dones a sus hijos y los capacita a fin de que estos capacitados puedan edificar a la iglesia. O sea, hay que edificar la iglesia, ese es el propósito. Los pastores, los maestros, y he visto entre los cultos las clases, muy lindos, clases acá, clases allá, clases afuera, un montón de grupos y maestros. Pastores, maestros, líderes, decimos, los hermanos mayores en la fe, todos contribuyen con los dones que el Señor les da a edificar la iglesia. Entonces viene el propósito de la edificación de la iglesia. ¿En qué consiste
la edificación de la iglesia. Y entonces, mire versículo 13, ahí vamos a quedarnos, versículo 13. Y ojalá lo aprendamos de memoria, ¿no? Hasta que todos lleguemos, le vamos repitiendo todos con su Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, 3 cosas dice, ¿no? Que es el propósito de la iglesia. 3 cosas. A ver, Biblias, vamos aprendiéndolo. Porque esas 3 cosas es lo que la iglesia tiene que buscar, y esas 3 cosas es la que tiene que darse en nuestra experiencia de fe. En la iglesia a eso hemos venido. Por eso estamos en la iglesia, por esas 3 cosas. ¿Cuáles son? 1, la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe. ¿A qué más debemos llegar? 2, al conocimiento del Hijo de Dios. Y 3, al varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a explicar, pongamos atención estos 3 aspectos. Porque ese es el objetivo de la iglesia. Esas 3 cosas. ¿Qué es la unidad de la fe? Pónganme atención porque esto tiene sus complicaciones, ¿ya? Así que el Señor me dé la gracia de explicarles y ustedes atentos para entenderlo y tenerlo, porque ese es nuestro propósito central como cristianos en la iglesia. Primero, la unidad de la fe. ¿Qué es la unidad de la fe? Cuando uno escucha el término unidad, rápidamente va a la unidad entre personas. Por ejemplo, esposo con esposa, ayer hablábamos de la unidad, y en la iglesia con los hermanos, la unidad. Otra manera de decir unidad, ¿cuál sería? Armonía. La armonía, la unidad, la armonía. Pero aquí no dice unidad fraterna. Eso que acabo de decir, unidad entre, es la unidad fraterna. Aquí dice unidad de la fe. ¿Qué es unidad de la fe? Evidentemente tiene que ver con la unidad fraterna, pero escuche, la unidad fraterna, unidad entre hermanos, entre esposos, en la familia, es consecuencia de la unidad de la fe. ¿Me explico? La unidad fraterna, unidad con mi hermano, unidad con mi esposa, unidad con mi pastor, ¿no? Es consecuencia, es unidad fraterna. Es consecuencia de la unidad de la fe. ¿Qué es la unidad de la fe? Escuche, ponga atención. La unidad de la fe es llamada en el mismo capítulo de Efesios, capítulo 4, versículo 4, se le llama la unidad del, bien interesante, ¿eh? La unidad del, mire el texto. ¿Cómo se le llama? La unidad del Espíritu. Mire, nosotros sabemos de la unidad fraterna, está bien, pero aquí se está hablando de la unidad de la fe, que en los versículos anteriores se le llama la unidad del Espíritu. No es una unidad de procedencia humana. Está hablando de una unidad. La unidad de la fe no es la que nosotros conseguimos teniendo una relación muy linda y armoniosa. Esa es consecuencia, debe darse. Pero como consecuencia, ¿de qué? De la unidad del Espíritu, que se le llama también unidad de la fe. ¿Me expliqué? Ya, ahora. Entonces, la unidad que nosotros como cristianos recibimos los recursos para poderlo vivir, viene de Dios. ¿Y qué es la unidad en Dios? Porque la unidad no es de procedencia humana, la unidad es de procedencia divina, viene de Dios. Dios tiene unidad. Otra vez el término, Dios tiene armonía perfecta. Ahora sí, ¿no es cierto? Pues decimos unidad, no lo entendemos tanto, pero Dios en armonía perfecta
Padre, Hijo, Espíritu Santo. Armonía perfecta. En Dios no hay desarmonía, no hay desorden, no hay desunión. Es perfecto. El ser de Dios es unido. Iba a usar el término compacto porque estoy buscando la manera, pero otra vez vuelvo a armonía. La armonía en Dios. Perfecto. Y nosotros no, pues nosotros somos desunidos, desorganizados, desarmonizados. ¿No es cierto? Pero Dios no. Ahora escuche, Dios perfecto en unidad o armonía. Yo, tú, no. Pero vengo a Cristo. Vengo a Cristo. Y la unidad y armonía de Dios llega a mí como cristiano que me convierto. Yo llego a Cristo totalmente desorganizado en mi vida. Vengo desorganizado en mi vida. ¿Por qué? Porque acá adentro mi corazón mi alma es desordenada, desarmonía. Yo no llego a Cristo ordenadito, pues llegamos, permítame la expresión, patas arriba, ¿no es cierto? Así llegamos a Cristo. Y entonces me entrego a Cristo y Cristo me da, ¿qué me da? La unidad de la fe, que se llama la unidad del Espíritu. Y esa me va a permitir unidad en mi alma, armonía en mi alma. Hermano, escuche bien, armonía de mi alma. Un alma, usted sabe, un alma sin paz, un alma alterada, llena de enojos, amarguras, quebrantos. Así llegamos. Y el Señor quiere darnos armonía primero acá, de manera personal. Y ahí brotará con mi esposa, pero si yo no tengo armonía en mi alma, nunca voy a tener armonía con mi esposa. Así que la búsqueda de la armonía fraterna, de la armonía familiar, tema de ayer y del primer culto, empieza en la unidad de la fe, que es Dios dándome de tal manera que mi corazón se va y mi alma se van armonizando adentro. Cuando tengo armonía en mi alma, puedo desarrollar una relación con mi esposa, con mi pastor, con mis hermanos, con mis alumnos en la iglesia, con mi vecino, con quien sea, de unidad. Y quiero darles un detalle, ¿ya? Un detalle. O lo doy al final mejor, ¿ya? Pero me hacen acordarle el detalle, no me dejen que los deje sin el detalle, es importante. Porque quisiera pasar rápidamente a la segunda, porque son tres cosas, ¿no es cierto? Uno, la unidad de la fe. Dos, el conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento del Hijo de Dios. A usted dice, pastor, ya eso ya lo tengo. Ya conozco al Señor. Claro que lo conoce. Pero entonces, ¿por qué dice hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios? Porque el conocimiento de Cristo es un conocimiento progresivo. No es que ya lo conozco. Ya lo conoces en principio. La pregunta es, ¿cuánto lo conozco? ¿Conozco realmente a Cristo? ¿Cuánto lo conozco? Dice, ¿cómo sé si lo conozco o no lo conozco? ¿Cuánto lo conozco? Buena pregunta esa. Ya sí conozco a Cristo, ¿cuánto lo conozco? Esa es buena pregunta, preciosa pregunta, porque escuche. ¿Cómo sé que te conozco, Señor? El conocimiento de Dios, y usted sabe, el conocimiento de Dios es infinito. No pretendamos conocerlo, por eso yo suelo decir, yo soy pastor, y alguno podría decir, bueno, tal vez es un teólogo. Yo no me conceptúo teólogo, porque el teólogo cree conocer de Dios, pero el conocimiento de Dios no es
solo teórico, el conocimiento de Dios es experimental. ¿Y cuál es el primer impacto del conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, el conocimiento del Hijo de Dios? ¿Cuál es el primer impacto? ¿Qué pasa con aquel que conoce al Hijo de Dios? Es la transformación de nuestro corazón y de nuestra vida, y por lo tanto de nuestra vida familiar y de nuestra relación con todos. Ese cambio allí es el reflejo de mi encuentro con Dios. Ilustración bíblica para que sea más claro. ¿Recuerdan a Zaqueo? Zaqueo, este hombre que tuvo ese encuentro, era chiquito, más o menos como nosotros, y quería ver a Jesús. No a Jesús mi hermano, sino al Señor Jesús. Y subió a un árbol, porque él sabía en su alma que necesitaba conocer a Jesús. Y entonces el Señor lo mira, dice: baja, vamos a tu casa. Ese Zaqueo que fue con Jesús, o Jesús con ese Zaqueo, ¿con quién fue? Zaqueo era terrible. Primero, era muy rico, materialista hasta no más. La riqueza era su Dios. Eso era él. Si podríamos hacer un resumen del carácter, de los valores, de las prioridades de Zaqueo, lo decimos en una sola palabra: un egoísta materialista. Así era Zaqueo. Jesús va a su casa, tiene su encuentro, Zaqueo, su encuentro con Dios, su encuentro con Cristo. Están no se sabe cuánto tiempo, posiblemente comieron, ¿no? Pero de hecho que hubo un encuentro. Cuando Zaqueo sale a los que estaban observando y mirando ese encuentro raro del Señor Jesús con un publicano, con un pecador como era Zaqueo, y sale Zaqueo y le dice: quiero hablarle. Y ellos habrán pensado: ¿qué nos va a decir este? Lo tenían calificado como lo que conocían, ¿no es cierto? Y le dice de repente: si alguno de vosotros, yo le he tomado algo, se lo devuelvo cuadruplicado, y la mitad de mis bienes. Y dice: este Zaqueo no es el que conocemos, ¿no es cierto? Este es otro Zaqueo. El encuentro con Dios cambia. El conocimiento de Dios, que es conocimiento progresivo, nos va cambiando. Si no nos va cambiando, no tenemos conocimiento del Hijo de Dios. Miren. Y en tercer lugar, pasando rápidamente, a ver, un pequeño examen, ¿les parece? Las tres cosas. Hasta que todos lleguemos, no me dejen que me olvide de explicarles esa primera parte. Hasta que todos lleguemos: 1, la unidad de la fe; 2, el conocimiento del Hijo de Dios; y 3, el varón perfecto, llegar a ser un varón perfecto. Ahora, eso, ¿cómo lo explicamos? Ya les dije ayer, hoy no, ayer les dije: soy un creyente de 59 años en la fe. Tengo 59 años en la fe. Mire, y usted me dice a mí: y pastor, entonces usted debe haber llegado a la perfección hace rato. No, hermano, créame que no. Si yo pretendiera, lo expliqué en el primer culto, ser perfecto sería una falsedad. No soy perfecto. ¿Por qué no soy perfecto? No puedo serlo. ¿En razón de qué? No hay tiempo para explicar, pero eso se enseña en ETE, se enseña en la Academia Bíblica, vuestros pastores les han enseñado y lo voy a recordar. Todos tenemos una naturaleza de pecado. Todos, los creyentes, no solo los no creyentes. Los creyentes
seguimos teniendo una naturaleza de pecado. ¿Cuál es nuestra diferencia con el que no tiene a Cristo? La diferencia no es que él tiene naturaleza de pecado y el cristiano ya no tiene. No, el cristiano también tiene naturaleza de pecado. La gran diferencia es que el que no es de Cristo no tiene el Espíritu Santo. El que es de Cristo tiene el Espíritu. Esa es la gran diferencia. Y entonces depende de quién está gobernando la vida del cristiano, o gobierna el Espíritu de Dios para que Cristo esté y crezcamos en Cristo y Cristo sea manifiesto, o gobierna mi carne y entonces el pecado. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo en la palabra del Señor en Romanos capítulo 6. No deis vuestros miembros al pecado para servir al pecado como instrumentos de pecado. Y tu cuerpo, no des tu cuerpo, dice, a servir al pecado. ¿Por qué? Porque ya en Cristo hemos muerto al pecado. Es decir, el pecado ya no tiene un dominio como antes de Cristo. Si tú como cristiano te das al pecado es porque tú decides. Porque Cristo mató el pecado y tú puedes tener victoria sobre el pecado. Y tú me dices, pero pastor, ¿no acaba de decir que tenemos carne? Claro que tenemos. Y la carne nos jala al pecado. Y yo solito no podría librarme de eso. Pero ¿a quién tenemos los cristianos? ¿A quién tenemos? A Cristo por el Espíritu. El Espíritu nos da a Cristo. Cristo está presente en nosotros por el Espíritu. Y el Espíritu sí agarra la carne y lo domina, el Espíritu. ¿De quién es el varón perfecto? El perfecto no existe. Es este que estoy explicando. El varón perfecto, la mujer cristiana perfecta, es el que sabe que es débil, tiene carne, y se pega al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y rinde su vida al Espíritu Santo. Y entonces ese es un cristiano que es espiritual porque Cristo gobierna su vida, no es carnal porque la carne no lo domina. Aunque tiene carne, no anda en la carne. ¿Me escuchan? Todos los cristianos tenemos carne y debemos temblar siendo conscientes que tenemos carne. El varón perfecto es el que sabe que tiene carne, el que sabe que tiene debilidades, sabe que puede cometer cualquier barbaridad y por eso se pega a Cristo. Se abraza de Cristo y se rinde al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios toma dominio de la vida. Escuchen esto. Mis queridos varones perfectos y damas perfectas en Cristo. Porque en eso consiste la perfección. La perfección no consiste en que, yo soy fuerte. No, la perfección consiste en, me agarro del perfecto. Tomo el poder del perfecto, la victoria del perfecto, que es Cristo, y entonces soy varón perfecto. Por eso dice, y crezcamos en todo como Cristo. Crezcamos en Cristo, es decir, Cristo cada vez más y más en mí. Al andar con Él, a rendirme a Él, al vivir en el Espíritu del Señor, conforme a su palabra, voy creciendo en Cristo. ¿Saben? Las tres cosas. Uno, los cristianos debemos, ahora les explico antes que se me vaya el tiempo, escuchen. Dice, hasta que todo llegue, versículo 13, la Biblia, yo no estoy inventando nada, la Biblia, hasta que todos lleguemos. Si le digo a usted, hasta que lleguemos a la esquina, ¿qué implica? Que tenemos que caminar, es un proceso. No es que ya, no, es un proceso, vamos avanzando. Y por eso le decía, aunque tengo yo 59 años en la fe, tengo que seguir avanzando, tengo que seguir aprendiendo, hasta que todos lleguemos. Es proceso, no pretenda que ya está. Ese es un gran error. No estamos ya, estamos en el proceso, en el que la carne debe ser dominada por el Espíritu de Dios. Nos unimos a Cristo. Oiga esto,
La carne está dentro, no tienes que buscarla en ningún lado. Lastimosamente, la carne está dentro. Todos somos carnales, tenemos naturaleza de pecado. Y ella, sin pedir permiso, salta y quiere dominar. La carne siempre quiere dominar. Está dentro y salta. ¿Qué hago entonces? Dice Gálatas capítulo 5, escúcheme, que la carne y el espíritu están en lucha. En los cristianos. El mundo no tiene esa lucha porque es dominado por el pecado. Los cristianos vivimos la lucha. Carne y espíritu. Espíritu contra la carne. Le doy el texto exacto, Gálatas 5, versículo 16-17. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, y el del Espíritu Santo es contra la carne. Y estos dos se ponen entre sí, la lucha. Entonces, escúcheme, quiero ser práctico, voy terminando, escúcheme. Por favor, escúcheme. Porque quiero explicarles cómo me hago de la victoria cuando mi carne que está adentro y salta y quiere dominar, ¿qué hago? La carne salta sin pedir permiso. El Espíritu Santo que mora en el cristiano no salta sin tu permiso. ¿Me escucha? El Espíritu espera que tú le digas, Espíritu de Dios, tome el control. A eso se le llama en la Biblia la llenura del Espíritu. ¿Qué es la llenura? La llenura es el gobierno del Espíritu. El Espíritu está en mí, pero la palabra me dice que yo debo ser lleno, es decir, debo decirle, Espíritu de Dios, toma mi vida, gobierna. Y cuando le digo eso, el Espíritu entra con el poder que tiene y Él es el único que puede aplastar la carne, dominar la carne. Y entonces, cuando la carne quiere saltar y actuar hacia el pecado, el Espíritu interviene, porque tú le pides, Espíritu de Dios, que moras en mí, toma el dominio, me rindo, lléname. Otra manera de decir lléname, así dice la Biblia, se lleno del Espíritu, es decir, gobiérname. Eso es lo que significa. Espíritu de Dios, gobiérname, y entra el Espíritu. Hermano, entonces actúas espiritualmente, no carnalmente. Amén. Expliqué como rayo. Quedan preguntas. No hay tiempo para preguntas. Pero ahí está el pastor Panchito, pastor Jesús. Eso es lo que les he compartido en doctrina, está en Efesios. No sé si se ha grabado porque ustedes lo pueden escuchar. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda avanzar hasta que todos lleguemos. No sabemos dónde estamos. Bueno, el Señor y nosotros sabe dónde estamos, ¿no? En nuestro camino. Usted sabe. Pero vamos a decirle, Señor, como dice tu palabra, hasta que todos lleguemos, concédenos avanzar. Avanzar. ¿Hacia dónde? Las tres cosas, examen final. ¿Hacia dónde avanzar? Las tres cosas, examen final. 1, la unidad de la fe. 2, el conocimiento del Hijo de Dios. 3, el varón perfecto creciendo en Cristo. No nos quedemos como niños, hay que crecer. Amén. Todos orando. Todos orando. Todos orando. Ya les expliqué lo que les dije, ya les expliqué que es un proceso. Hasta que todos lleguemos, ese es un proceso. Eso quería explicarles y ya les expliqué. Hasta que todos lleguemos, un proceso en el cual vamos avanzando siempre, aunque tengamos como un servidor 60 años, casi 60 años, igualito hay que crecer. Bien, todos orando, todos orando. Le vamos a decir al Señor, Señor, quiero crecer en Cristo, conocer al Hijo de Dios y tener armonía, la armonía de Dios en mi alma, la unidad de la fe. Le vamos a decir al Señor, repito otra vez, quiero crecer en Cristo,
Quiero conocer a mi Señor, el Hijo de Dios, y quiero armonía en mi alma, la unidad del Espíritu. Si estás orando así, ponte de pie y dile, Señor, quiero avanzar, quiero crecer en ti, armoniza mi alma, quiero conocerte, Señor Jesús, más y más. Ya te conozco, pero quiero conocerte más y más. Oro por ustedes. Ustedes oren cada uno, yo oro por ustedes, oraré por ustedes. Padre Dios, en Cristo Jesús nos acercamos. Gracias por tu palabra bendita. Grábalo en el corazón, Señor, ya que avancemos creciendo en Cristo, siendo cada día un poquito más como nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro santificador. Armoniza nuestra alma, Señor. Danos la unidad de la fe ahí en el corazón. Y concédenos conocerte más y más, con un conocimiento que nos transforme, que nos cambie. Bendice tu iglesia, tus hijos, tus jóvenes, a los padres y madres aquí, a los abuelos y a esta juventud preciosa. Haz de cada uno de estos corazones, como solemos cantar, tu altar, Señor. Corazones que te amen, que estén rendidos a ti. Hazlo, Señor, hazlo. Levanta vidas aquí, preciosas, consagradas a ti, que sean de Cristo, que seamos de Cristo, que Cristo reine en cada corazón. Bendice a mis hermanos y hermanas de pie. Bendícenos. Aquí estamos delante de ti, Señor, diciéndote, queremos llegar a las metas que tú has establecido en un caminar progresivo, no estancado, progresivo, para tu gloria. Bendice tu iglesia, cada vida, a los pastores, Pastor Francisco, Pastor Jesús, Pastor Will, al liderazgo de esta iglesia, a los maestros, a los tutores. Glorifica tu nombre en esta tu iglesia. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos, Padre, sea todo para tu gloria. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.